Muy bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el final, hasta el versículo 29. Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Después de leer, ustedes pueden seguir la lectura con sus vistas. Voy a pedir a nuestro hermano Fabián Paz si tú nos puedes dirigir en oración. Génesis 9, 18 al 29. Dice así: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestras vidas, podamos ser bendecidos por ella, también resultados, y consolados. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El 11 de marzo del año 2011, un terremoto de intensidad 9, casi la máxima en la escala que mide la intensidad de los terremotos, y que provocó olas de hasta 40 metros y medio de alto, sacudió la costa oriental del Japón. ¿Verdad? Muchos de nosotros supimos de eso seguramente. Eso afectó una central nuclear y desencadenó otra serie de problemas más serios, aparte de lo que trajo el terremoto. Dice la crónica que el terremoto duró aproximadamente 6 minutos. Y el saldo de ese terremoto fue 15.893 muertos, 2.566 desaparecidos y 6.152 heridos. Hubo personas que filmaron las zonas afectadas, ¿verdad? Las ciudades y los pueblos y las aldeas allí en esa zona, los puertos, filmaron las ciudades afectadas, y lo único que se veía en esos videos era una pila de escombros, sin ninguna o casi ninguna estructura en pie. Dice que el terremoto y el tsunami que trajo como resultado ese terremoto produjeron 24 millones de toneladas de escombros. Impresionante. Y ese panorama es realmente desolador. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se recupera uno de eso, verdad? Pero sorprendentemente hoy, cuando nosotros miramos las fotos del 2 de marzo del 2011, de determinado lugar en Japón afectado por el terremoto y el tsunami, y la comparamos con una tomada hoy, no hay huellas de destrucción. Han limpiado y reconstruido y mejorado todavía absolutamente todo. Uno mira las fotos y no puede creer que ese lugar haya soportado la furia del temblor y del tsunami. La reconstrucción material que se ha llevado a cabo es realmente increíble. El cambio, ¿verdad?, de la desolación a la reconstrucción de hoy es tremendo. Uno puede decir que allí se ha ido de menos a más. Absolutamente todo destruido, absolutamente todo reconstruido, mejorado y recuperado. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 9 del libro de Génesis,
lo que leemos allí parece ir de más a menos. Todo lo contrario a lo que miramos en esas imágenes y la reconstrucción de las estructuras y de las ciudades en el Japón. Como hemos visto ya, Noé y su familia han sido guardados del juicio del diluvio en el arca. Han atravesado, por decirlo de alguna forma, el juicio de Dios completamente a salvo. Como hemos también estado considerando cuando la lluvia se detuvo y las aguas bajaron, con el permiso del Señor, Noé y su familia salieron del arca y con él todos los animales que habían entrado al arca por mandato de Dios. Y la primera cosa que hicieron ellos como familia fue reunirse todos en torno al altar para adorar al Señor y seguramente con gratitud. Te alabamos, Señor, porque tal como prometiste, guardarnos a salvo a todos nosotros a través de las aguas del diluvio, en esta arca que me mandaste construir. Así fue, Señor. Y te expresamos nuestra gratitud y nuestra adoración. La Biblia dice que Jehová percibió olor grato del sacrificio que Noé y su familia presentaron en aquel altar en adoración al Dios del cielo. Como hemos mencionado también, Dios se había dolido en su corazón al ver cómo toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahora en Génesis capítulo 9 se goza en su corazón al ver a una familia que juntos, liderados por su padre, busca, ¿verdad?, su rostro, el rostro del Señor en comunión y en sumisión. Y aquello trajo olor grato, satisfacción, contentamiento al corazón de Dios. Y uno puede pensar, bueno, si las cosas comienzan así después del juicio, ¿verdad?, seguramente podríamos pensar que la narración recogería detalles, decisiones y acciones de parte de todos ellos muy alentadores. Si Noé y la familia tuvo el buen tino de la primera cosa que hacer, reunirse en torno a un altar, reconocer la bondad de Dios, alabarle por su misericordia, exaltarle por su salvación, podríamos esperar que a partir de allí la vida de ellos sería como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Podríamos esperar otros detalles alentadores, conmovedores de la evidencia de la fe y de la piedad de Noé y su familia. Pero no es así. Aquí estamos ante una de las escenas más avergonzantes de la Biblia. Hay otras muy avergonzantes también, pero esta es una de ellas. El hombre cuya fe condenó al mundo de aquel entonces yace desnudo, borracho, tirado en su tienda, en un comportamiento por lo menos muy poco conveniente para un justo. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Qué pasó? Hay dos cosas que se destacan en estos primeros versículos que hemos leído del 18 al 21, que es nuestro texto particular de hoy, y a los que vamos a prestar atención. La primera cosa que surge en estos textos es el linaje de Noé. Dice allí, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Hay dos nombres que aparecen aquí muy importantes y que debemos recordar. En realidad los tres nombres son importantes porque de la descendencia de ellos se pobló la tierra nuevamente. Recuerden que después del diluvio siguieron con vida solamente 8 personas. Noé y su esposa, Sem, Can y Jafet y sus esposas. Así que toda la población mundial que ha habido y que hay y que habrá, desciende de ellos. Somos descendientes de alguno de ellos. Si usted quiere estudiar el árbol genealógico y ver hasta dónde llega, seguramente la mayoría de nosotros vendríamos de la línea de Jafet, que poblaron las costas del Mediterráneo y dieron lugar supuestamente a los pueblos indoeuropeos, de los cuales nosotros derivamos, ¿verdad? Así que de alguno de ellos desciende cada uno de nosotros. Pero especialmente debemos tener en mente los nombres de Sem y Cam. De los tres, esos son nombres que debemos recordar especialmente. Sem, dice la Biblia, fue el padre de los semitas, de cuya descendencia vendría Abraham,
quien sería el padre de la nación de Israel, de la cual vino Cristo. ¿Verdad? Así que de la línea de Sem vino el Mesías, vino el Salvador. ¿Han escuchado alguna vez el término antisemita? Bueno, el antisemitismo define una filosofía y una actitud contra los descendientes de Sem, contra los judíos particularmente. En un sentido real, el antisemitismo es odio contra los judíos, los descendientes de Sem. Y el otro nombre importante aquí es Cam, y se aclara en el versículo 18 ¿por qué? Porque dice, Cam es el padre de Canaán, es el padre de los cananeos. Canaán es de quien descendieron todos los pueblos que habitaban la tierra prometida, a quien Dios expulsó para dársela a su pueblo, que era quien realmente le pertenecía, según la promesa dada por Dios a Abraham. De Cam derivaron los cananeos, aquellos que fueron expulsados de la tierra para que Israel la ocupara según el mandato de Dios. Esto es importante. Estos pueblos que fueron luego echados de la tierra eran en alguna manera también parientes de los judíos. Pero Dios, que conoce el principio del fin, que hace que las cosas sucedan, sabían que estos pueblos no lo reconocerían como Dios y irían tras dioses falsos que los llevarían a vivir vidas inmorales en extremo. Los descendientes de Cam, el padre de Canaán. Siempre es así. El ateísmo práctico o filosófico o la idolatría siempre conduce a la inmoralidad. Después de definir y de describir al hombre interiormente, como aparece en Romanos capítulo 3, se nos da la razón por la cual el hombre es así. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. No conocieron camino de paz. Y aquí viene la cuestión, la raíz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La impiedad es la madre de la inmoralidad. Y así fue en el caso de Canaán, en el caso de los cananeos. Ellos fueron impíos, se negaron a temer al Dios vivo y verdadero, se negaron a darle tributo y adoración, y eso los condujo en un camino de inmoralidad que trajo el juicio de Dios sobre ellos. La moral verdadera, hermanos, deriva de la piedad, no deriva de la educación. No deriva del colegio, no deriva de la instrucción, no deriva del ambiente, no deriva del ejemplo. La moral verdadera deriva de la piedad, que es temor al Dios vivo y verdadero. Y vamos a ver en la profecía de Noé, más adelante, cómo él anticipó este desenlace en los descendientes de Canaán, porque Dios así se lo reveló. Qué concepto, ¿no? Dice aquí, versículo 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Todo pueblo, todo grupo étnico, toda nación ha descendido de uno de los tres hijos de Noé. Ahora, la segunda cosa a la que le vamos a prestar más atención, que aparece en los versículos 20 y 21, es, y vamos a llamarlo así, la indiscreción de Noé. ¿Verdad? No solamente se habla de su linaje, también se habla de su indiscreción. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, dice el versículo 20, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Conocemos por la Escritura que Dios le había dado al hombre la responsabilidad de labrar la tierra y hacerle producir fruto. Esa era la obra, la labor, la tarea de Adán cuando fue colocado en el huerto del Edén. La Biblia dice explícitamente que Dios plantó el huerto y puso allí al hombre que había creado para que lo labrara y lo guardase. Así que la tarea de Adán era labrar el huerto, hacerlo producir, que diera fruto.
No nos hagamos la idea de que Adán iba a llevar, luego de creado, una vida contemplativa, una cosa mística siempre flotando en el éter, con un comportamiento ahí que no se sabía si estaba en el cielo o en la tierra, pensando y hablando y soñando con las cosas eternas. Abraham tenía que llevar una vida productiva, labrando la tierra en el huerto del Edén. El trabajo no fue dado ni ordenado como parte o como resultado de la maldición que trajo la entrada del pecado al mundo. Se trabajaba tanto antes de la caída como después de la caída, salvo que después de la caída se requeriría mucho más esfuerzo para obtener mejores resultados del trabajo. Pero ya el hombre trabajaba aún antes de caer en el pecado y labraba la tierra aún antes de que viniera el diluvio sobre la tierra. Así que cabe pensar que esta sería la ocupación de Noé antes del diluvio. ¿A qué se dedicaría Noé? No lo sabemos. Pero él tomó la iniciativa apenas bajó del arca de labrar la tierra y plantar una viña. Así que probablemente esa era su tarea antes de que viniera el diluvio, tuviera que construir el arca y pasara por todo ese juicio guardado por el poder y la soberanía de Dios. Cabe pensar que esta sería la ocupación de él antes del diluvio. Y una vez que el diluvio pasó y bajo la bendición de Dios, él retomó su actividad. Esta era su responsabilidad. Era la responsabilidad del hombre desde el principio, obtener de la tierra su sustento. No nos debe extrañar que además de adorar a Dios en torno al altar, Noé también se dispuso a trabajar para obtener el sostén de su familia. ¿De dónde sacó las semillas? Bueno, seguro que había traído semillas en el arca, ¿no? Se le había ordenado que almacenara alimentos para él y los animales. Y muchas especies animales se alimentan de semillas. Cuando vamos en la ruta a ver a nuestras hijas a Rosario, vemos muchas veces, porque en esa ruta hay muchos camiones que cargan granos y van desde los campos a los puertos para la exportación, y hay al costado del camino montañas literales, no chiquitas por supuesto, pero de granos. Y decimos muchas veces con Gabriela, ahí hay un supermercado para las aves. Yo que Dios las alimenta, ahí hay un supermercado, ahí van a venir a comer muchos. Un comedero natural que Dios preparó para ellas. Muchas especies se alimentan de semillas, ¿no? Así que algunas de ellas seguro fueron usadas por Noé. Y la Biblia dice que plantó una viña. Y la viña produce uvas. Y de las uvas se obtiene vino. Y dice la Biblia que Noé bebió del vino y se embriagó. ¿Sabe que hay toda una controversia en torno a esta porción de la Escritura y esta acción de Noé de plantar una viña y beber el vino y embriagarse? Hay toda una controversia en torno al tema de si Noé sabía o no del peligro de emborracharse. ¿Sabía Noé que de las uvas se extrae el vino y que de tomarlo en exceso o dejarlo fermentar por un tiempo determinado y tomarlo uno puede emborracharse? ¿Hay culpa en esto? ¿Hay responsabilidad? ¿O había ignorancia, desconocimiento? No lo sabemos. No sabemos si él sabía eso de antemano, si lo hizo conscientemente de que una actitud así lo podía llevar a ese fin. No lo sabemos. Y tampoco hace al asunto. La Biblia consigna que Noé terminó borracho. Y qué escena tan vergonzosa la que tenemos aquí. Bebió el vino, se emborrachó, se quedó dormido sin cubrirse. Y puede pasar. Y ha pasado muchas veces. Y pasan las mejores familias. Este papelón que hacen los borrachos, estas escenas avergonzantes que son el resultado de someter el control de la vida a sustancias intoxicantes, es conocido por casi todos nosotros. Quizá no por experiencia propia, gracias a Dios, pero sí ver la experiencia de otros. De a dónde ha llevado a otros entregarse al control de bebidas o sustancias intoxicantes. Y de este texto del versículo 21 podemos extraer dos cuestiones muy importantes que haríamos muy bien en recordar también. Primero, esta es la primera mención del vino en la Biblia. Si usted va para atrás en los versículos o capítulos anteriores del Génesis, no hay ninguna mención al vino.
Y una de las reglas de la hermenéutica es que la primera vez que se menciona algo en la Escritura hay que prestarle especial atención, porque ofrece un panorama casi en germen de todo lo que se dirá en cuanto a ese tema. Esta es la primera mención en la Escritura acerca del vino. Y en esta primera mención de la Escritura acerca del vino, el vino se relaciona con un hecho vergonzoso. En la primera mención se relaciona con un hecho vergonzoso. Un hecho vergonzoso que trajo trastornos y problemas a toda la familia, como vamos a ver en los domingos próximos. La primera vez que se menciona el vino en la Biblia tiene una connotación negativa. No es algo así como, bueno, tomaban vino y andaban como pibes del estómago, ¿no? Tomaban vino para no tener problemas estomacales. ¿Cuántos se agarran de la recomendación de Pablo a Timoteo? Toma un poco de vino a causa de tu estómago, pero no tiene nada en el estómago, igual toman vino. No era así. Tomaban vino y la pasaban bien sin molestar a nadie. Han oído a mujeres decir de sus esposos, él toma, pero se queda ahí y no molesta a nadie. Pobrecito, un angelito. No dice nada de eso acá en cuanto al vino. Se relaciona con un hecho vergonzoso. En esta primera mención, el vino se asocia con problemas, el vino se asocia con vergüenza, el vino se asocia con tristeza. Y nosotros podemos recorrer la Biblia del principio al fin y aprender que el alcohol tiene el potencial de causar muchos problemas, de llevar a muchos tristeza, de causar mucha vergüenza. Y lo trágico es que muchos, sabiéndolo, no se privan de eso, aun cuando tienen conciencia de que al tomar comienzan un camino de difícil previsión, un camino que no saben cómo termina. Ojalá tuviéramos una estampa en casa de la escena que tenemos aquí para frenar a aquellos que piensan que no puede pasarle nada. Al hombre le gusta exponerse a lo peligroso. Al hombre le encanta jugar con fuego. El hombre cae permanentemente en patrones de conducta destructivos, creyéndose vivo, creyéndose inteligente, creyéndose dueño de la vida, creyendo estar por encima de todas las advertencias que vienen del sabio Dios en su santa palabra. Y este es por el pecado que mora en nosotros, que no hacemos caso de las advertencias. Porque ¿qué otra razón hay para resistirse a la bondadosa corrección del Señor? ¿Qué otra explicación hay para resistirse a la bondadosa advertencia de nuestro Dios? La dureza del corazón, la persistencia del pecado, la rebelión contra Dios, la falta de temor delante de nuestros ojos. Y no es extraño ver, hermanos, que en un ambiente donde el alcohol fluye generosamente, las personas que por lo general o habitualmente son recatadas, comienzan a mostrar conductas que sin la influencia del alcohol jamás mostrarían. Jamás nos imaginaríamos que pudieran actuar así. Y resultan en situaciones avergonzantes como en el caso de Noé. No hay muchos puntos en común con la conducta que Noé venía mostrando hasta el momento y esta escena, ¿verdad? ¿Acaso no parece otra persona Noé? ¿Será el mismo? ¿No será este el de la película que inventaron? No, es el Noé de la Biblia. Es el Noé de la Escritura. ¿Qué tiene que ver este Noé con el anterior? Casi nada. Bajo la influencia del alcohol pueden suceder cosas, muchas cosas muy lamentables, y lo vemos hoy a diario y casi en cada familia. Desde el principio, entonces, que se habla de ingerir vino en la Biblia, no se nos dice que no lleva a buen final. Y ojo, que la Escritura no prohíbe tomar. La Biblia no prohíbe, no hay ningún lugar donde dice que no deba tomar. Solamente para el pastor. Los diáconos dicen que no deben ser dados a mucho vino, pero el pastor dice que no debe ser dado a vino, a nada. Pero no está prohibido en la Escritura, está prohibido beber en exceso, está prohibido emborracharse, eso es deshonroso, surge de la carne. Pero la primera mención de la Escritura
entonces aparece el vino relacionado con vergüenza. Cuando el alcohol está presente, no se sabe bien a dónde puede conducir. Yo lo he vivido en mi casa, en mi hogar, en la niñez. Pleitos, peleas, discusiones, reproches, recriminaciones, acusaciones, desacuerdos. Las cosas no terminan bien. Y aún en aquellos que han estado ahí y han salido, las cicatrices y los recuerdos traen profundo dolor y tristeza todavía a sus corazones. No es juguete, ¿eh? Así que cuando te inviten a tomar, porque los van a invitar, acá ya son grandes, pero ahí díganlo. Díganlo, aunque pasen por tontos, díganlo, porque no termina bien. No termina bien según la Escritura. Desde hace unos días atrás, no sé si ustedes lo han escuchado, están hablando en los medios de un accidente ocurrido hace 2 años en la Costanera, a la salida de boliches allí. Un conductor de auto chocó a otro auto. No se sabe a cuántos kilómetros iba el auto que causó el accidente. Lo que sí sabe que el auto que él chocó quedó a 180 metros de donde estaba. Así que imaginen la velocidad. El hombre estaba borracho. El conductor, una estudiante de la UBA de 23 años, iba en el auto chocado. Y por la fuerza del impacto, el cerebro de la estudiante giró dentro del cráneo. Y hoy esa chica está en estado vegetativo y el borracho suelto. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se vive con los recuerdos, las cicatrices y el dolor de las cosas que se han hecho bajo el efecto del alcohol? Mejor ni empezar por ese camino. Mejor ni empezar por ese camino. Es lo mejor. Así que en la primera mención de vino en la Biblia se deja en claro que hay un potencial para problemas y serios al ceder nuestra mente a su control. Y la segunda cosa que quiero mencionar aquí, que se destaca y que debe llamarnos la atención y no solamente corregirnos, pero también consolarnos, es que la Biblia no busca cubrir las imperfecciones humanas de los hombres y mujeres de Dios. La Biblia no busca cubrir las imperfecciones humanas de los hombres y las mujeres de Dios. Escuché y leí que si usted lee el Corán, nunca lo leí, no va a encontrar nada en contra de Mahoma. Ninguna cosa en contra, ninguna cosa mala, ninguna mención a un defecto, a una cosa que esté mal, absolutamente nada. Y así en los otros libros religiosos de las otras religiones del mundo, pero en la Biblia no. La Biblia no busca cubrir las imperfecciones de los hombres y mujeres que Dios ha usado para sus propósitos en la tierra. Probablemente otros libros religiosos sí lo hacen, pero la Biblia muestra abiertamente la condición caída del hombre, sea quien sea. Porque no hay justo ni aún uno. Nadie. Recordemos lo que se lee de Noé en Génesis 6, 8 y 9. Unas páginas más atrás. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Wow! ¡Qué credenciales, eh! ¿Qué pondrían de nosotros, no? Halló gracia, ay, alabado sea el Señor. Pero ¿y el resto? ¿Cómo sería? ¿Qué pondrían de nosotros? Dice que era varón, perdón, no quiero decir lo que me dice. Justo, se comportaba con justicia, se comportaba con madurez, delante de los demás, caminaba con Dios. Y en esas cosas debemos imitarlo. Recibió la gracia de Dios, anduvo con Dios, conduciéndose piadosamente delante de los impíos. Pero luego al mismo lo vemos borracho, sin cubrirse, tirado en su tienda. ¿Y cómo conciliamos ambas cosas? ¿Por qué Dios no ocultó esta cara oscura de su siervo? La Biblia no lo oculta. La Biblia no maquilla la condición caída del hombre. La Biblia no esconde la imperfección. Y esto es para que nosotros no deidifiquemos al hombre.
No lo elevemos por encima de donde realmente está. La gloria y la exaltación es del Señor solamente. Nada más. Podemos caer peligrosamente en eso de considerar demasiado alto al hombre. ¿Por qué es necesario enfatizar esto? ¿Por qué es necesario decir que Noé, a pesar de las imperfecciones, Dios lo usó? Porque caben las dos cosas. El hombre usado por Dios tiene imperfecciones. Y a pesar de las imperfecciones, Dios lo usó. ¿Por qué enfatizar esto? ¿Por qué la Biblia no lo oculta? ¿Por qué tenemos que prestarle atención? ¿Por qué surge así de la lectura, sin necesidad de conocer el hebreo y todo lo demás? ¿Por qué salta tan a la vista que el hombre usado por Dios tan magníficamente unos capítulos más atrás era imperfecto? Y tenemos que tener cuidado, porque no se enfatiza eso para que pensemos que a Dios no le importa cómo vivimos. No se enfatiza la imperfección de Noé para que nosotros pensemos que a Dios no le importa cómo nos conducimos. No se enfatiza la imperfección de Noé para pensar que Dios hace la vista gorda ante las cosas pecaminosas y vergonzosas que podemos llegar a cometer aún cuando somos creyentes en Cristo. No se enfatiza que el hombre usado por Dios era imperfecto para darme un falso sentido de comodidad, pensando que no se puede esperar mucho de mí. No me pidas a mí, Dios, no me pida a mi pastor, no me pidas a mi mamá o papá que sea de tal forma, porque mirá Noé, el hombre que hizo el arca. ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuán hondo llegó en su pecado y en su rebelión? Seamos como seamos, Dios nos va a aceptar, ¿verdad? Así. Pero a Él le importa cómo nosotros nos comportamos, luego de ser aceptados por Él. No importa que sea borracho, sea lo que sea, Dios no lo va a tomar tan en serio. Cuidado con pensar así. Mucho cuidado. No estamos diciendo que sí, que si estás permaneciendo en pecado no te debes preocupar. No estamos diciendo eso. Dios conoce y sabe de nuestra imperfección. No debemos preocuparnos. Piensan algunos, Dios conoce mi imperfección y así nuestra imperfección queda justificada, pero no es así. No y mil veces no. La Biblia enseña que si hemos resucitado con Cristo, si hemos sido unidos a Él por la fe, debemos hacer morir las obras de la carne y hacer morir lo terrenal en nosotros. Los pecados deben ser entregados a la muerte. Romanos 8, el apóstol Pablo afirma, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya no debemos practicarla, ya no debemos vivir habitualmente en el pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si eras borracho, si eras adúltero, si eras mentiroso, si eras ladrón, si eras celoso, si eras envidioso y todo lo que puedas agregar a la lista, esas cosas tienen que quedar en el pasado. No se practican más. Ahora se puede no practicarlas más, porque estamos unidos a Cristo y hemos sido hechos una nueva criatura. Ahora hay benignidad, misericordia, humildad, paciencia, fidelidad, mansedumbre, control de uno mismo, gozo, paz. Esas cualidades hay ahora, deben haberlas. No justifiquemos nuestras inconsistencias diciendo que a Dios no le importa porque vemos que el hombre que Dios usó era imperfecto. No lo hagamos. Hemos sido perdonados y limpiados de la culpa del pecado, pero también hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para que llenos de Él vivamos una vida apartada del pecado y que se perfeccione en nosotros cada vez más la santidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad. Y el versículo no termina ahí. Sin la cual nadie verá al Señor.
Escuchemos al apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 al 16. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 al 16. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, yo a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Hay que decir, no sé cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, soy libre en Cristo, pero no libre para hacer lo que quiera. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No tenemos apoyo en las Escrituras para decir, miremos a Noé, fue un gran hombre, pero luego se emborrachó y a Dios no le importó. No, él sufrió las consecuencias de lo que hizo. Pero lo que sí vemos aquí, hermanos, es pretexto o razón para regocijarnos en la gracia de Dios. No tenemos pretexto para seguir cometiendo pecados, pensando que a Dios no le importa, que acumulamos mérito con los años de fidelidad que hemos tenido. No, pero sí encontramos aquí razón para alabar a nuestro Dios por la profundidad de su gracia. Dios buscó, llamó, comisionó, guardó y usó a Noé a pesar de sus imperfecciones. Ese es el énfasis que aparece aquí. La gracia de Dios es inmensa. Ha provisto en la sangre de Cristo para la limpieza y el perdón de todo pecado. Y la imperfección de Noé destaca y ensalza al Dios de toda gracia. ¿Cómo este hombre pudo hallar y disfrutar del favor de Dios si luego de haber sido tan bendecido obró así? La razón, la respuesta: la gracia. La gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios que se extiende al que no lo merece, al que no tiene ningún mérito que lo haga acreedor de ese beneficio. No era un buen candidato para la gracia porque era débil, era imperfecto, era pecador. Y tú también. Y yo. Un buen candidato para la gracia. Por eso se le ofrece ahora al hombre por el Evangelio. No merecemos nada de Dios por el pecado y la rebeldía del corazón, pero Él recibe a algunos pecadores por su gracia. Si oyes su voz y te arrepientes, no endurezcas tu corazón. Ve a Él con un corazón arrepentido y con palabras de arrepentimiento. A veces se presenta el arrepentimiento como lo que nos hace merecedores de la gracia. Pero el arrepentimiento no nos hace merecedores de la gracia. El arrepentimiento es la respuesta a la gracia. Eso es. Si dices, yo no necesito la gracia de Dios, bueno, sellas tu suerte eterna. Pero si confías y clamas, oh Dios, mírame con gracia, el Señor te la brindará abundantemente. Hermanos, que Noé borracho, desnudo y tirado en su tienda, eleve nuestros ojos y corazón para alabar a Dios por su gracia y no nos lleve a justificar nuestras imperfecciones. Que Noé borracho, desnudo y tirado en su tienda nos mueva a alabar a Dios por su gracia, que me acepta y que me guarda, acepto en Cristo. ¿Sabe? A mí me anima ver a Noé borracho. Parece una locura. Es alentador verlo. Porque a pesar de ser como nosotros y como yo, Él fue recibido a misericordia por pura gracia. Es alentador. Alabado sea el Señor por eso.
Debemos por eso honrarle en todo. Alabemos al Dios de toda gracia y testifiquemos del Dios de toda gracia. Se aceptó, tuvo misericordia, lo comisionó, lo guardó y usó a Noé a pesar de todo, siendo imperfecto y pecador. Él también puede hacer eso conmigo y lo hace y lo hará contigo también. Pablo dice que lo que Dios hizo en él fue para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cuando alguien en una falsa humildad diga, no, yo soy muy malo, Dios no me puede perdonar a mí. Muéstrale a Noé, borracho, desnudo y tirado en la tienda y dile, este hombre fue acepto por Dios, por pura gracia. Lo puede hacer también contigo. Dios puede alcanzarte con su gracia y Dios quiere usarte por su gracia. Eso conmovió a Pablo. Y dijo, el amor de Cristo me constriñe. Eso significa, pone sobre mí una obligación. No puedo dejar de buscar honrarle en todo. Este hombre tirado en la tienda, desnudo, podría ser tú. Pero allí la gracia te puede alcanzar, salvarte y usarte para su gloria. Dos lecciones prácticas, aplicaciones prácticas de lo que vimos aquí. Primero, no nos apresuremos a condenar a Noé. La Biblia no esconde sus imperfecciones y las vemos en las páginas de la Escritura. Las nuestras propias no son conocidas por muchos. Gracias a Dios que no hay una página dedicada a mis imperfecciones o a las tuyas. ¿Quién sabe cuántas páginas ocuparía? Las nuestras son secretas, las conoce solo el Señor. Las de Noé están allí, ¿verdad? Nosotros sabemos de Él y nosotros somos como Él, con el potencial para la transgresión y la vergüenza como Él. Si no hemos hecho lo que Noé hizo, quizá fue solo porque no se ha presentado la oportunidad, pero somos como Él. No neguemos nuestra imperfección, antes que eso, temamos. Temamos. Y en segundo lugar, no dejemos de admirar la gracia de Dios. Siendo como era Noé, Dios lo alcanzó con su gracia, lo aceptó, lo usó y lo ha puesto como ejemplo para nosotros. No había nada en Noé que ameritara un trato especial de Dios para con él, pero Dios quiso dárselo. Y así también a ti y a mí. Por el puro afecto de su voluntad. No pienses que si hoy disfrutas de la salvación o de algún privilegio en la vida o en el servicio, sea porque lo mereces. No te atrevas a pensar así. Tienes lo que tienes y eres lo que eres, porque Dios así lo quiso. Así lo quiso. Dio a su Hijo para salvarte y elevarte al lugar donde puedes ser bendecido por Él. Y asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Nos puso en esa posición por pura gracia donde podemos ser recibidos como hijos y bendecidos. No escondamos ni neguemos nuestra imperfección y no dejemos de alabar a Dios por su gracia. Somos aceptos no porque no tengamos imperfecciones, sino porque nuestras imperfecciones han sido cubiertas con la perfección de Cristo. Y así nos ve Dios por la eternidad. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos detenernos en la Escritura esta noche. Aplica tú la palabra a cada corazón para traer corrección, consuelo, esperanza, salvación, crecimiento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.